Gran alegría en la Iglesia Católica, gran alegría en el mundo católico, gran alegría en la Iglesia con la resurrección de Jesús. Jesús ha resucitado y en verdad resucitó. Para tratar este tema tan interesante, tenemos aquí al Padre Isaac García, que dedica todo su tiempo en dos direcciones fundamentalmente, en la universidad y en una parroquia universitaria también. Bienvenido, Padre Isaac, a este gran programa de Jesús resucitado. Muchas gracias, Padre Oscar, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Felicidades en el día de la resurrección, el día de la fe, el día de la esperanza cristiana. Jesucristo ha resucitado para darnos una nueva vida en la alegría, en la paz, en el amor, pero también para transformar la alegría que nosotros tenemos, es para transformar a la familia, transformar a las personas, transformar la sociedad, transformar nuestro mundo, transformar nuestra República Dominicana, que haya otro ambiente, que haya otra paz, que haya un respiro en toda la situación social que nosotros estamos viviendo. Tan importante para nosotros decir, Jesús ha resucitado y en verdad resucitó. Padre Isaac, cuando nosotros hablamos de la resurrección y vemos cómo está el mundo de hoy, que parece que está dormido, parece que está muerto, parece que está envuelto en tanta violencia, en tantos crímenes, en tantos robos, ¿cómo nosotros interpretar la resurrección desde ese punto de vista? Fíjate que yo pienso, Padre, que es un gran desafío que tenemos en el día de hoy para nosotros los cristianos y más para los que nos dedicamos a poder llevar un mensaje de aliento en una población cada vez más golpeada por los robos, los atracos, las situaciones difíciles que se presentan cada día. Y aquí viene entonces la fe del cristiano que te dice que nunca en la vida podrá haber algo que venza y el mal no puede vencer el bien. Y estas noticias de tantas situaciones difíciles en las cuales no solamente está involucrada República Dominicana y se dan en República Dominicana, sino a nivel mundial, pues nosotros tenemos que decir que el cristiano, la cristiana necesita proclamar siempre la esperanza de un mundo mejor, porque esa es la fe, es proclamar que tenemos la posibilidad, y de hecho existe la posibilidad y la alegría de poder proclamar un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo más hermano, que pienso que es lo que nosotros hoy tenemos que decir y por lo cual nosotros hoy también estamos celebrando este día de resurrección, porque la esperanza cristiana, la esperanza de un mundo mejor, de un mundo transformado, nos lo regaló Jesús un día como hoy en su muerte y resurrección. Y por lo tanto nosotros, hombres de fe, mujeres de fe, tenemos siempre que optar y pensar que este mundo tiene que cambiar por la acción pequeña, simple, digamos, de cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos, y tenemos necesariamente que vestirnos de valor y decir, ¿cuándo esto? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo estoy haciendo para que esto cambie? De tal manera que cada vez que una persona hace algún gesto de amor para una persona que sufre, para una persona que necesita, para uno de estas personas que andan por la calle haciendo el mal, está celebrando el día de la resurrección del Señor. Y es lo que yo creo que nosotros hoy celebramos la victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, de la fe sobre la duda, de poder nosotros celebrar la alegría sobre la tristeza, de tal manera que es un triunfo, y este triunfo tiene que manifestarse cada vez más en el mundo de hoy y en medio de nosotros, con las acciones concretas que cada uno puede hacer en este sentido, siempre optando por la vida. Hermosa reflexión, gracias Padre Isaac, porque por ahí nosotros tenemos que orientar la resurrección del Señor. Fíjate que entrando un poquito en la dimensión histórica, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, lo que estamos hablando es de un cambio de vida. Jesús, que estaba en el sepulcro, y entonces cambia a la vida eterna. Y fíjate en la resurrección, lo primero sorprendido son los apóstoles.
Cuando van a la tumba, la encuentran vacía. Y entonces los apóstoles allí se llenan como de preocupación. ¿Qué ha pasado con el cuerpo de Jesús? Entonces, esta dimensión, si tú nos hablas un poquito de esto, Padre Isaac. Le voy a invitar a que leamos un texto, que es el texto principal en el cual nosotros reflexionamos en el día de hoy y que se reflexiona, es el mensaje del sepulcro vacío que nos relatan todos los evangelios, de cada uno con sus características. Pero en Lucas 24, quien tiene la Biblia en este momento la puede tomar y puede acompañarnos a leer este texto en el cual se nos narra qué sucedió aquel primer domingo de resurrección, y en el cual hoy se nos habla y por lo cual hoy nosotros estamos aquí y tú también estás ahí mirando este programa, precisamente porque cree en la resurrección. Aun cuando no creyeras en la resurrección, estás consciente que hay algo superior y que algo sucedió para que este hombre llamado Jesús de Nazaret todavía más de 2000 años siga siendo una persona, un gran personaje que atrae a millones de personas. Y Lucas, en el capítulo 24 de su evangelio, nos dejó escrito lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y mantenían la esperanza en ver a Jesús. Esta es la reflexión del día de hoy, que nos habla a nosotros que algo grande pasó con aquel difunto que habían puesto en el sepulcro. ¿Qué sucedió en aquel entonces? El relato sigue aún más adelante, comentando también ya lo que nos decía el padre Oscar, de poder ver al Señor. ¿Qué hicieron las mujeres? Salieron corriendo del sepulcro, no entraron, se fueron donde los apóstoles. Todo esto tiene una explicación. Jesús había fallecido 3 días antes, había sido sepultado allí, como todos sabemos, ante la petición que hizo José de Arimatea a Pilato, de poder él, como también un funcionario del gobierno, poder él en secreto, como era discípulo, enterrar como se debía enterrar a un gran hombre. Esa tumba, seguramente, sin duda, si lo testimonian también los escritos extrabíblicos, fue custodiada por romanos, fue custodiada por soldados que estaban ahí, fue custodiada por hombres que sabían que cualquier cosa podía suceder a aquel cuerpo enterrado, con el fervor que tenían los hombres que habían recibido milagros de Jesús. Y por lo tanto, ¿qué hicieron las autoridades? Colocar soldados y trataron de custodiar, pusieron una piedra grande en el frente para que nadie la moviera. Y estamos seguros que junto a aquella piedra también debió haber habido un sello romano que cerraba, sigilaba aquella puerta para que nadie la pudiera mover, y mucho menos con una custodia delante como la debió haber tenido aquella tumba. Sin embargo, 3 días después, aquella tumba aparece con otro panorama completamente diferente. ¿Qué sucedió? La historia no nos lo puede decir, solamente tenemos escrito de lo que sucedió antes y de lo que sucedió después, porque allí pasó algo inexplicable que absolutamente solo aquella noche fue testigo de aquel gran milagro, de lo que nunca había sucedido en la historia, como era que un muerto resucitara por sí mismo y que diera vida, y que esa vida que estaba dando a partir de aquel momento aquel hombre también afectara positivamente a toda la humanidad. Es la noche de las noches, como decíamos anoche en el pregón pascual, como nosotros, cada uno de nosotros puede ver y puede testificar también de esta resurrección cuando ha tenido una experiencia de Jesús. Y entonces ahí está la tumba vacía, de la cual nos hablan
escritos extrabíblicos, como el gran hombre que todos tenemos que mencionar, contemporáneo de Jesús, historiador Flavio Josefo, al cual le debemos tantos aportes a nuestra fe, aun cuando él no era cristiano. Porque lo que nos narran los 4 evangelistas, que no quisieron hacer una biografía de Jesús, sino narrar cosas, narrar hechos, narrar vivencias, lo que nos narran ellos fue comprobado completamente por un hombre que no tenía fe, pero que testimonió realmente que algo grande pasó con Jesús y que los discípulos, aquellos hombres temerosos, aquellos hombres que lo abandonaron en el momento clave de la historia, que lo abandonaron en el momento cuando más su amigo lo necesitaba, 2 o 3 días después, pocos días después, años después, no solamente han cambiado la actitud y están siendo testigos de actos prodigiosos, sino que incluso arriesgan su vida, y de hecho así fue, dieron su vida en el martirio por Jesús. Algo grande tenía que haber sucedido, y eso grande que ha sucedido en la vida de estos hombres, a tal punto que todos dieron la vida martirizado excepto Juan, entonces nos hace a nosotros que creamos que el día de hoy algo grande pasó en aquella tumba vacía, de la cual solo podemos decir dónde fue colocado el cuerpo de Jesús, cómo fue colocado el cuerpo de Jesús, las evidencias que encontraron las mujeres y que después confirmaron los apóstoles, que nos narran también las escrituras extrabíblicas y de las cuales hoy nosotros podemos decir más de 2000 años después, esta fuerza de este hombre resucitado mueve el mundo, mueve los corazones, mueve la vida de tantos de nosotros y de ustedes que nos están mirando, y sobre todo sigue viviendo vivo y resucitado en medio de nosotros. Y por eso la alegría que hoy embarga a toda la iglesia al celebrar la resurrección de Jesús. Es interesante, Padre Isaac, tú señalas un aspecto ahí que se envuelve el misterio. La historia no nos puede indicar a nosotros la resurrección de Jesús, porque se constituye como un misterio. Sin embargo, los testimonios que hay en torno a la resurrección de Jesús sí nos los dicen. Y yo me imagino que tu bisabuelo tú no lo conociste, Sí. pero los testimonios de tu abuelo, de tu papá, te dicen que tu bisabuelo vivió. Claro. Y entonces eso es un hecho tan importante para nosotros los católicos, para todos los cristianos, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que nos dio una nueva vida, avalados en el testimonio que nos dan lo que estuvieron en la vida de Jesús. Y como tú describes exactamente, sí sabemos dónde lo enterraron, cómo lo enterraron, quiénes lo cuidaron, sabemos todo eso. Aunque en el momento de la resurrección nadie pudo ver, pero sí, los testimonios vivos nos dan a nosotros certeza, seguridad, y ya entra en el ámbito de la historia, porque son personas muy concretas que nos están dando razón de la resurrección del Señor. Fíjate, Padre, que no solamente hay personas, incluso grandes hombres de ciencia, de hombres que han querido negar la resurrección de Jesús, pero los argumentos siempre quedan cortos porque desde el principio hay situaciones que se presentan que nos demuestran esta realidad, y no solamente situaciones y hechos propios, sino personas que testifican, como ya decíamos, desde el mundo cristiano y también desde el mundo extrabíblico. Vamos a leer otro texto, en el cual nosotros vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, San Pablo en el capítulo 15, a partir del versículo 1. Nos dice San Pablo: les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, pero por el cual también son salvados,
si lo guardan tal como se lo prediqué. Si no, habrán creído en vano. Porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles, y en último término se me apareció a mí, como que soy como un aborto. Es decir, estas palabras fueron escritas pocos años después del poder, después que habían sucedido. Pero aquí están, dice él, hay gente vivo, hay gente que todavía está viva y que pudo ver y que pudo contactar que lo que yo estoy escribiendo aquí es verdad, es real, es un hecho contactable, verificable, y ante esas palabras, pues la ciencia y la fe se encuentran, se abrazan y dicen realmente la vida, la resurrección de Jesús la podemos demostrar con hechos y está delante de nosotros. Hermoso testimonio tú has buscado. Es de San Pablo. Fíjate que la figura de San Pablo es justamente muy polifacética, Sí. porque San Pablo no era un cristiano de corazón, digo, desde el principio de su vida. Entonces tú recuerdas esa transformación que él tuvo, ¿no? Claro, de hecho, padre, el versículo siguiente, donde yo terminé de leer ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo siguiente habla precisamente de eso, donde él dice, y recuérdense, que yo andaba persiguiendo a los cristianos. Es decir, lo que yo le estoy diciendo, lo estoy testimoniando por mi propia vida, por lo que yo hacía antes, porque ese hombre que murió y que resucitó fue el que transformó mi vida. Es decir, aquí nosotros estamos ante testimonios que realmente son irrefutables, y hoy en día, incluso 2000 años después, nosotros podemos darnos cuenta que tú que me estás viendo, yo que estoy aquí, el Padre que estamos juntos y todos los que estamos aquí en este canal, podemos nosotros decir realmente eso es verdad, porque también yo lo viví, como lo dice San Pablo, porque no solamente fue un hombre que actuó en un momento determinado, sino que sigue actuando todavía en el día de hoy, y todo lo que nosotros hacemos y vivimos es porque ese Señor que resucitó un día como hoy está en tu vida y está en la mía, y nos da esperanza para seguir luchando. Solo quisiera, ya para ir concluyendo este programa tan importante que yo quisiera que nos terminara, es ¿qué es lo que produce la fe en la persona? ¿Es una prédica? ¿Es un retiro? ¿Es un sueño? ¿O es el encuentro con Jesús? En realidad, Jesús tiene 1000 maneras de manifestarse. En los evangelios nosotros veíamos que la fe producía sanaciones, pero también veíamos que las sanaciones producían fe en Jesús. Y es igual en nosotros. El encuentro con Él, el encuentro con ese hombre vivo y resucitado, produce la fe, alimenta la fe y nos hace vivir por la fe. Y cuando cada uno de nosotros decide cambiar algo de nuestra vida para bien, aun cuando lo hiciera a nombre propio, lo está haciendo a nombre de Jesús, porque todo el que actúa por el bien, hacia el bien y para buscar el bien, lo está haciendo a nombre de Jesús, y lo está haciendo aún desde la fe, aun si no lo supiera y si no lo testimoniara. Por lo tanto, esta alegría que vivimos en el día de hoy debe permanecer para siempre, porque esa es la fe que nos hace ser alegres, que nos hace compartir con los hermanos, que nos hace amar y que nos hace cada vez más acercarnos a Jesús y convertirnos cada día para vivir la fe que Él mismo nos regala. Al concluir esta reflexión, solo quisiera invitar a la gente que todo el que vaya de viaje, todo el que vaya a organizar una fiesta de resurrección, todo el que
vayas a salir a las calles, hágalo con cuidado, con respeto a la otra persona. Así quisiera, Padre Isaac, que tú también termines el programa con algún llamado a la gente. Hemos celebrado la Semana Santa, hoy es la conclusión, alegrémonos, vivamos esta alegría y que esta alegría pueda permanecer siempre, que ningún acto de imprudencia ni ningún acto de egoísmo lleve a tristeza a nuestros hogares y a nuestros corazones, que Dios le permanezca en la alegría que solo Él sabe dar y que nada ni nadie nos la puede quitar. Bendición y felicidades para cada uno de ustedes.